Yo tengo mis dibujos guardados los 8 o 9 años. Wow. Ya tengo 54. Desde muy niño guardé esos dibujos. Tenía mucho tiempo sin verlos. Y en un momento, estando todavía en Caracas, volví a esos dibujos. Y el recuerdo de esos dibujos. Y los empecé a ver como se ve un libro, dibujo por dibujo. Con amor, con tristeza, pensando quién era ese Fedossi, en lo que ha cambiado en aquel joven universitario que vivió otra Venezuela. Y encontré allí una isla. Black Sheep Gallery presenta Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Presentar a nuestro invitado Fedossi Santaella. Voy a presentarlo primero formalmente y luego desde la informalidad que me une a él. Fedossi Santaella nació en Puerto Cabello en 1970, es escritor, novelista y poeta venezolano. Fue también profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello e investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica y coordinador académico del Diplomado de Escritura Creativa Narrativas Contemporáneas de la misma Universidad Católica. Muestras de su cuentística han sido traducidas al chino, esloveno, turco, inglés y japonés. Narrador, poeta y profesor universitario, como les comenté, fue becario en el año 2009 del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. En 2013 ganó el concurso de cuentos del Nacional y en 2016 el Premio Internacional Novela Corta Ciudad Barbastro. Su cuentística está recogida, entre otros, en Cuentos de Cabecera, El Elefante, Postales Subsole, Piedras Lunares, Ciudades que no existe, entre otros títulos. También ha publicado las novelas Roca Negras, En Sueño Matarás, Los Nombres, entre otras, y los poemarios Tatuajes Criminales Rusos, Retablo de Plegarias, El Barco Invisible y Diamond. En esta ocasión, Fedossi está aceptando esta entrevista Con el oído en la letra que se transmite a través de MDO Radio y después por mis plataformas. Y por cierto, quiero decirles que es la primera entrevista que hacemos online, así que me siento muy afortunada de que sea especialmente Fedossi quien está aquí para hablarnos de su libro. Y quiero que lo vean tanto aquí como en el Instagram, el dibujo de la isla. Como él lo sabe muy bien, porque anteriormente cuando tenía otro espacio en el que hablaba de letras y libros, solo hago entrevista de libros que me leo. Y la verdad ha sido una aproximación reflexiva encontrarme con estas letras y con estos dibujos que están contenidos en el dibujo de la isla que edita Monroy Editor. Fedossi, ahora sí, te doy la palabra después de esta presentación que se ha llevado unos cuantos minutos en este espacio Con el oído en la letra. Es un gusto poder conversar contigo en esta edición. Bueno, muchísimas gracias, Aymar. Yo agradezco incluso el esfuerzo por las complicaciones que nos dan estos medios. Pero bueno, muy agradecido de conversar contigo de nuevo, de verte y bueno, de hablar de mi libro. Muchísimas gracias. Fedossi, quisiera comenzar esta conversación con esta pregunta. ¿Qué es para ti dibujar? Uy, vaya, qué pregunta. Pues bien, mira, dibujar para mí es una forma en estos tiempos, no sé, de estar conmigo, de encontrar un momento de paz, de tranquilidad, un remanso, donde puedo encontrarme, ¿no? Donde puedo encontrarme, donde puedo estar tranquilo. Una actividad que no me angustia, yo respiro, por decirlo de esta manera, respiro dibujando. Y es como si hiciera yoga. Yo en vez de hacer yoga, dibujo. Estás haciendo entonces un ejercicio
para el alma, para tu espíritu, pero no para tu cuerpo, porque acuérdate que el cuerpo hay que mantenerlo en tono muscular y sobre todo después que uno pasa los 50, como es nuestro caso. Sí, sí, bueno, por supuesto, también he sido muy activo con los ejercicios, pero bueno, ya es otra historia larga, pero ya no entra en el caso. ¿Y qué es una isla, Fedosi? Una isla es un remanso, es un salvavidas, es una almohada, es un lugar donde nos protegemos. Es el dibujo también. Por eso la novela se llama El dibujo de la isla, porque es un lugar también de protección. Ahí nos vamos cuando todo está mal. Escucharte hablar me alerta sobre una clave de este texto. Tú la defines como una novela. Es una novela en clave de crónicas, es una novela autobiográfica que definitivamente no es autoficción. Sí, mira, eh, cuando uno publica algo, lo entregas y digamos que la editorial lo define. Eh, no estoy seguro que haya escrito una novela. Últimamente tampoco me importa mucho qué es lo que escribo en cuanto a género. Eh, Quise escribir un libro que hablara sobre el dibujo. Bueno, este libro tiene más de 6 años y casi no tengo respuestas para él. Es como si lo hubiera escrito otra persona. Lo que me agrada sumamente porque cuando entro en él es como si estuviera leyendo a alguien más. Y me gusta lo que leo, por fortuna. Y pues no me preocupó que fuese exactamente una novela. Cuando me pidieron una novela, entregué ese libro, ¿no? Es lo mismo que me ocurre con Los Nombres, por ejemplo, que fue la novela que me publicó Pretextos y que ganó el premio novela corta de Ciudad de Barbastro, que tampoco lo considero una novela, pero en estos tiempos tampoco importa mucho qué es lo que estás entregando, qué es lo que le das al lector, ¿no? Y que el lector lo entienda como mejor le parezca, ¿no? Y ahí sí hay una crónica de ficción que se parece mucho a la realidad. Entonces sí hay autoficción en este libro, porque escucharte hablar y decir, escribí el libro hace 6 años y lo entregué, me despojé de él, me desapegué de él y cuando he vuelto a él lo veo como si fuera otra persona, me hace pensar entonces, uno, que hay autoficción y me hace hacerte esta pregunta, ¿cómo describe el Fedossi ser humano a ese personaje que pudiera ser el mismo o que es el mismo? Mira, si hay algo de autoficción, eh, yo tengo 2 hijos de dibujo, el personaje de la esposa de, de la novela dibuja, más no el personaje real, la persona real no dibuja. Eh, y hay circunstancias muy parecidas a la de la vida real. Más no obstante, hay una fuerte carga de ficción porque justamente es eso, es autoficción. ¿Y qué fue el otro lo que me dijiste? La otra pregunta era que, como había señalado antes, tú soltaste el libro y que pudiste después aproximarte a él como si no lo hubieses escrito tú, lo que me hace preguntarte cómo defines entonces a este personaje que puede ser tú, porque entonces sí hay autoficción. Sí, ese personaje es mejor que yo. Trátate con compasión, vale, que quienes te conocemos sabemos que eres una buena persona. Ese personaje es maravilloso, hermoso. Este niño le tengo aprecio. Es mejor que yo. Porque es mejor que tú. Bueno, siento compasión por él y cuando lo veo en las instancias
experiencia, digo, qué fuerte. Se desdibuja la historia del niño para darle paso a la historia del hombre. ¿Esa historia de ese niño es una historia autobiográfica o es también una historia con autoficción? Y después de hacerte esta pregunta, quisiera ahondar un poco más en el tema de la autoficción como género explotable hoy día. Sí, una vez más, no soy especialmente interesado en la autoficción. Si sale a ti, perfecto, ¿no? Pero yo no me propongo andar con una moda o detrás de una moda. Si hubiera escrito algo sobre Venezuela, por ejemplo, quizás, y con el interés de que fuese una novela sobre Venezuela, yo quizás hubiera hecho más turismo literario. Estábamos hablando del tema de la autoficción, que mencionabas que no era un género que te interesara particularmente, pero me hiciste ese skip a la pregunta sobre si ese niño de la historia era el Fedossi de la vida real o también era ficción, o también era ficcionado. Sí, hay muchas cosas del Fedossi niño. Este Fedossi niño, no obstante, es de Caracas. Y el Fedossi real es de Puerto Cabello. Claro. Eh, por razones de economía de la ficción, me vi en la necesidad de trasplantarlo a Caracas. Uh-huh. Pero sí, yo gané un concurso, por ejemplo, concurso de dibujo cuando era niño en el colegio donde estaba. Ajá. Y pues muy parecido a como se narra en la novela o en el libro. Y como te decía, pues no me interesa el tema de las modas de los géneros, ¿no? Yo voy a las necesidades del libro. Lo que el libro me pide, lo que la historia me pide, así lo retrato. La autoficción es un género o una estrategia narrativa muy utilizada en estos tiempos. Yo la vengo usando desde hace mucho, disculpen, incluso antes de que se pusiera de moda. Y bueno, lo sigo utilizando porque yo también encuentro la ficción no como algo de autoayuda, sino como una manera de autoexplorarte. Es un proceso de espiritualidad, en el sentido de que la espiritualidad es un proceso de transformación del sujeto ante un examen de uno mismo. Esto no tiene nada que ver con autoayuda. Y pues, de alguna manera, para mí, la escritura es un proceso de exploración espiritual. No sé si te hace mejor, no sé si te calma, no sé si te da paz, pero sí, evidentemente, es un proceso de autoconocimiento. Escuchando a Fedossi Santaella sobre una importante reflexión de lo que nos ocurre como venezolanos, que además está también reflejado en esa ausencia, como lo percibe él, en esta desconexión de los escritores venezolanos que de una u otra forma los que están en Venezuela o los que están fuera de Venezuela siguen conectados reflejando lo que sucede en nuestro país. Y precisamente eso es parte de lo que está en este libro, El dibujo de la isla, que como ya ustedes han escuchado a Fedossi, no lo define como una novela, aunque Monroy Editores sí lo hace. Y quisiera precisamente detenerme en lo que hay dentro de este libro, sin hacerle spoiler a quienes vayan a leer. Desde mi condición de lectora entusiasta, porque eso es lo que como principalmente me defino, más allá de periodista, que en este caso estoy ejerciendo el rol de periodismo está en este espacio, me aproximo a cualquier texto desde la curiosidad y desde el entusiasmo.
Es una reflexión en algunos momentos del texto dolorosa, pero es una reflexión cargada de unas unas potentes imágenes poéticas. A mí me encanta rayar libros y lo hice con el tuyo, Fedosi, no se escapó de ello, porque además quiero rescatar una imagen que salió al azar en este momento cuando lo abrí. El odio es paciente y tenaz, su daño es largo, le gusta cebarse, tal es su sevicia. Fedosi, cuéntale a las personas que nos están escuchando a través de este live, que nos escuchan en la radio, y que después te van a escuchar en el podcast. ¿Qué buscaste con este texto? ¿Qué buscaste? ¿Fue un texto que surgió como una unidad desde un principio o que fue el resultado del el constructo de las diversas reflexiones a las cuales te viste sometido en cada uno de estos momentos que viviste y que están titulados en el cuerpo de este libro? Una necesidad. Eh, yo tengo mis dibujos guardados desde los 8 o 9 años. Wow. Ya tengo 54. Y por alguna razón que desde muy niño guardé esos dibujos. Tengo en una carpeta y son dibujos, como te digo, desde cuando tengo 8 años en adelante. Y tenía mucho tiempo sin verlo. Y en un momento, estando todavía en Caracas, volví a esos dibujos y al recuerdo de esos dibujos. Y los empecé a ver como se ve un libro, dibujo por dibujo, con amor, con tristeza, pensando quién era ese Fedosi, en lo que ha cambiado, en aquel joven universitario que vivió otra Venezuela, y en aquel niño también que vivió otra Venezuela. Y encontré allí una isla. Me di cuenta que estaba viviendo allá adentro y que de alguna manera esos dibujos formaban una isla que me protegía. Y encontré un lugar, por decirlo de manera muy vulgar, de inspiración. Dije, aquí hay una historia, aquí hay algo que se puede contar. En aquella época yo también estaba tomando mis primeras clases de la maestría en filosofía en la Universidad Católica y dibujaba mucho en los cuadernos. Yo soy de aquellos que dibujan y en el mismo tiempo están prestando atención a la clase. Y todo eso se combinó de manera tal que encontré un nuevo lugar de escritura. Y ahí pues surgió el dibujo de la isla. Empecé a escribirla por partes, con paciencia, y fue surgiendo poco a poco esta novela breve, por llamarla novela, formada de partes, de fragmentos, de momentos de meditación, que luego fui juntando hasta convertirlo en lo que yo creo que es una historia unificada. El dibujo, el poema o el cuento son bellezas que te condenan. Eso escribiste. ¿Tú crees que estás condenado por el dibujo? Que el Fedosi, ser humano, no el personaje del dibujo de la isla, está condenado por el dibujo, que está condenado por la palabra. ¿Puedo decir grosería? Bueno, sí, puedes. No, no puedes decir, estás al aire en la radio. En este mundo, todo lo que tenemos cierta sensibilidad artística,
estamos whole. No está hecho este mundo para personas como nosotros. No, el mundo no está hecho para personas sensibles. Y hace poco tuve una experiencia terrible acá en México en una empresa donde la sensibilidad, el talento, la creatividad, no importa. Lo que quieren es que tú seas un imbécil y te comportes como un imbécil como ellos. Entonces te duele y de alguna manera es una condena de tener esa sensibilidad. Y ahí hay algo también que el dibujo y el cuento y el poema se parecen. Hay alguna conexión entre ellos, distinta a la de la novela. La novela no se parece al dibujo. El cuento y el poema sí se parecen al dibujo. Entonces yo traté también de escribir este libro con una cierta libertad poética, donde incluso la trama es mínima y cada capítulo más bien tuviera la forma de una reflexión poética. Y este libro es un dibujo, más que una novela, es un dibujo, más que una novela, es un libro de poemas, pero en prosa. Y me voy a permitir interrumpirte para leer otro pasaje de este libro, porque es muy oportuno para tu reflexión. Dice, los espacios que no toca el dibujante, los lugares por donde no ha pasado su mano, allí es donde encuentra la luz. Si el trazo que hace la sombra fuese una palabra, si las sombras se armasen en párrafos o estrofas, entonces la luz sería lo que se dice entre líneas, lo que se dice sin ser dicho, como en los poemas. Leer esto me retrotrajo indefectiblemente a Armando Reverón por todo su planteamiento sobre la búsqueda de la luz en sus trabajos. ¿Qué luz estás buscando tú? En el caso del dibujo, hacer mucha luz donde no hacer marcas. La luz básicamente, como dibujo yo, se hace dejando los espacios en blanco. Entonces, ahí hay un silencio, como en el poema. Y el poema habla mucho a través de ese silencio. El poema habla a través de lo no dicho. Entonces, esa es un poco la búsqueda, ¿no? Tratar de entender otras cosas de la existencia que a lo mejor no las entiendas con la razón o con el conocimiento tal cual lo entendemos en la cultura occidental, sino entender desde la sensibilidad, entender desde ese intento de conectar con el mundo, de abrirte hacia el mundo y tratar de entender que las cosas se mueven unas dentro de la otra y que allí en ese fundir tu yo y tratar de que el ego trabaje menos y se apodere menos de ti, allí quizás pueda haber una luz. ¿Es el ego un monstruo de 3 manos contra el que has luchado en tu vida? Y hago la referencia a las 3 manos por una reflexión que haces sobre esta relación que tienes con tus manos, que por cierto me vi reflejada en ella porque a veces cuando estoy en el vacío escribiendo algo, cuando mi mente se queda en blanco, recurro a mis manos. Por eso la comparación y la pregunta. Bueno, el ego es necesario, evidentemente, pero a veces el ego te domina, evidentemente, ¿no? Y hace que hagas cosas terribles. Y eso lo digo en el libro, ¿no? Cuando digo, bueno, ¿qué cosas hacen las manos? Pero las manos no son culpables. Lo que son culpables
el culpable es esa cabeza tuya que te hace cometer cosas horribles, ¿no? Entonces, pobres manos que son tan hermosas, y las cosas terribles que han hecho, ¿no? Un poco la meditación que está en el libro, ¿no? Que yo un asesino viéndose las manos, ¿no? Un torturador viéndose las manos, y entender que esas manos no le pertenecen prácticamente. Todo lo horrible que ha hecho el torturador, por ejemplo, con esas manos. Es triste ver que algo tan hermoso se use para cosas tan terribles. Había una pregunta aquí de una persona que estaba conectada que se llama Latuf Chara. ¿Puede un escritor deslindarse de sus vivencias en la obra? No, no, imagínate, sería una inteligencia artificial. Pero sería una inteligencia artificial carente de cualquier tipo de sensibilidad. Claro, por eso le digo, es fundamental. La literatura es absolutamente subjetiva, ¿no? La expresión, una de las expresiones fundamentales del alma humana. Y el alma está hecha de tu vida, de tu existencia, de tu vivencia. Entonces, si eso no está, no sé qué es eso. Por eso digo, sería algo escrito por una inteligencia artificial sin alma, que no tendría mayor interés para personas realmente que están buscando alma, justamente en la literatura. Fedosi, ya nos quedan minutos para terminar esta conversación. En lo personal, leer este libro me removió un dolor que como venezolana siento, y no por esto, no por hablar del dolor, un texto debemos alejarlo de nuestro radar de lectura. Por el contrario, es un dolor necesario. En este caso, para ti, Fedosi, ¿el dolor es para ti fuente para la creatividad, para el dibujo, para la poesía? Mira, el dolor es necesario cuando te haces dueño de él, ¿no? Te propinan dolor, de afuera viene el dolor, y uno no puede evitarlo, pues, evidentemente. Hay fuerzas superiores a nosotros que nos dan dolor, que nos inyectan dolor, que nos golpean con su dolor. Y lo que hay que hacer con el dolor es convertirlo en una fuerza a través de la reflexión, a través de la poesía, a través de la literatura, a través del arte, y convertir el dolor en una fuerza que te haga permanecer de pie digno y con la frente en alto. El dolor es inevitable. Lo único es que hay que convertirlo, transformarlo y hacerlo en una fuerza. Esa reflexión me parece tan contundente, Fedosi, que me deja sin palabras. Y quisiera, Fedosi, retomar este tema del dolor para vincularlo con otra pregunta que había hecho Happy Juanpa más temprano. Tú hablabas de la autoayuda, del trabajo de la escritura como autoayuda. Y él preguntaba, ¿autoayuda para el autor o autoayuda para el lector? Sí, yo justamente lo que comentaba era que no se trata de una cuestión de autoayuda, así de todos seamos felices, qué chévere. No es eso a lo que me refiero como autoayuda. El exceso de la felicidad o de la motivación por felicidad en estos tiempos, el conocimiento o la búsqueda de la transformación del sujeto espiritual es otra cosa. Y por ahí pasa el dolor, justamente. Y cuando hablo de un proceso de escritura, estoy hablando del autor, evidentemente, que
a través de la escritura también entra un proceso de reflexión propia y de verse a sí mismo. Y no hacerse formulitas, evidentemente, ¿no? Tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Es fundamental la libertad por encima de la felicidad. Puede haber un esclavo feliz, alguien cuyo amo no lo maltrata, no le pega, no le da latigazo, y puede vivir durante 20 años siendo un esclavo feliz. Pero un día, 20 años después, el amo puede llegar y cortarle un dedo, darle un latigazo y colgarlo. Se acabó el esclavo feliz. Entonces esa insistencia contemporánea de la felicidad es una simple pastillita de mentira que no funciona para nada. Buscando ser felices, nos estamos haciendo mucho daño. Porque es una fórmula muy fácil. Tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Y en realidad lo que tienes que ser es libre de ti mismo y libre también en cuanto a las cosas que te ocurren en el mundo. Ese es el verdadero camino, considero yo, en mi punto de vista personal. Fedossi. El dolor allí es fundamental. Disculpa que te haya interrumpido. Sé que tienes clase ahorita y yo pensaba quedarme instaladísima en el live porque, bueno, las personas se han mostrado bastante interesadas en nuestra conversación. Bueno, nos vamos a despedir. Fedossi, fue un gusto conversar contigo. Me siento privilegiada de contarte entre mis afectos y además por la admiración que te tengo. Deseo que el dibujo de la isla cale en el corazón de todas las personas que lo lean. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por haberse conectado con este live. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar y pues, bueno, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Disculpen lo accidentado. Eso es parte de la tecnología. Todo el mundo sabe lo que es la tecnología y bueno, hoy todo es orgánico. Un abrazo, Fedossi, que estés muy bien. Black Sheep Gallery presenta. Con el oído en la letra, con Aimara Lorenzo.